Mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Afortunados el Podcast. El día de hoy tenemos un gran episodio. ¿Les ha pasado que están en su casa, dominguito, viendo la tele y de repente notificación, Servicio de Administración Tributaria? Te pones a rezar, sientes un aire helado en el cuello, no sabes ni qué hacer. Pues bueno, emprendedores, pymes, empresarios, el día de hoy les traigo la respuesta. Traemos un especialista en Derecho Fiscal con ustedes, Alejandra Helguera. Muchísimas gracias, Fabián. De verdad es que justo esa intro es perfecta porque realmente la mayoría de las empresas ahorita, en cualquier momento, pues pueden recibir una notificación así y es como el primer situación de alarma de ¿qué hago al respecto? Muchísimas gracias por la invitación y estoy segura que este episodio les va a resolver muchas dudas, pues si están empezando un negocio o si ya tienen un negocio, o sea, realmente qué tienen que hacer de acuerdo a las obligaciones y como dices, pues ya de ahí como que el camino sobre una situación del SAT, porque obviamente yo creo que todo el mundo ahorita le tiene muchísimo miedo al SAT. Y sabes qué, Ale, sobre todo te voy a decir que es muy importante, mi gente, que cuando reciban este tipo de notificaciones o cuando quieran hacer su estrategia fiscal, busquen asesoría profesional. Gente que haya estudiado, que tenga la experiencia y que, por supuesto, les dé una ruta de salida que puedan ustedes aprobar, porque hay mucho coyote. Inclusive, miren, yo estudié Derecho y justo trabajé en Deloitte, en KPMG, en tema de Derecho Fiscal. Pero es una rama muy especializada, por supuesto, como saben, pues cambié de rubro, ¿no? No todos los caminos llegan a Roma, pero en este caso pues llegamos a buen puerto y pues mira, ¿qué nos puedes decir de eso, Ale? Hay mucha gente que pues es echadora, ¿no? Que te quieren dar una... No. Mira, fíjate que ese es un problema súper importante. Nosotros hacemos dos tipos de servicios, que es planeación fiscal y es defensa fiscal. En la parte de defensa es cuando sabes que ya tienes el SAT literal en el cuello, o sea, de tu empresa, ¿sabes? O sea, ya va a empezar como a cobrarte, te va a determinar un crédito fiscal importante y demás. Y ahí obviamente que hay que ir a juicio. Sin embargo, nos ha llegado una cantidad de asuntos que de verdad es que nos comentan, es que acudí con un abogado y me dijo que tenía que hacer esto o ya empezó el juicio y de verdad el juicio está perdido. Porque el abogado realmente, pues no sé, no era especialista, no sé, consideraba, solamente sabía lo básico. Y un crédito, imagínate, de 15 millones de pesos para una persona física. No, te mata. Imagínate, de verdad, y ahí, pues obviamente nosotros trataríamos de enderezar y hacer muchas situaciones, pero no es así, o sea, no es tan sencillo como de, ya. Corrijo lo que ya hizo y no, porque, sabes, en una parte de un juicio se plantea la litis desde un inicio. Entonces, la verdad es que ahí sí recomiendo muchísimo y de hecho justo ahí como que en cuanto nos llegaban asuntos así, hacía como algún comentario en historias o en reels de, oye, antes de contratar a un abogado, cerciórate que tenga la experiencia necesaria y que inclusive hasta te presente casos de que ya haya ganado. Porque ahorita muchos, como que está el boom del derecho fiscal o cuestiones fiscales. Pero una cosa es que esté el boom y que quieran dedicarse a eso y otra cosa es que realmente sepan. Sí, entonces, de verdad, exacto. Un mal contador, un mal abogado fiscalista puede terminar con la empresa. De verdad. Entonces, ¿sabes lo que cuesta que una empresa crezca? Claro. O sea, 3, 5 años a veces sin tener utilidad y le inviertes, hasta que ya después de 5 años dices, bueno, ya empiezo a crecer y demás. Bueno, pero justo tu salud fiscal estuvo terrible porque pues contrataste lamentablemente a malos profesionistas y pues ahora tienes problemas importantes con el SAT. Entonces ahí creo que sería como una primera recomendación, cerciórate de verdad que tu contador está haciendo las cosas bien, que tu abogado esté haciendo las cosas bien, porque de lo contrario, sabes que la autoridad puede revisarte 5 años posterior. O sea, este ejercicio que está ocurriendo ahorita, 2025, te puede revisar hasta 2030. Imagínate, sí, tienes 5 años para revisarte, o sea, puedes revisarte el siguiente año, en 2027, 28, 29, hasta 2030. No, 31, fenecen sus facultades para revisarte este ejercicio. Entonces, ahorita todavía están revisando cuestiones de 2020. Entonces, imagínate en 2020 que todo el mundo estuvo en pandemia y demás,
pues a veces ni siquiera sabes lo que tenías que hacer, documentar, materialidad y demás, y que ahorita llega el SAT y dice, a ver, vamos a revisar lo que hiciste. ¿Qué información tienes? Lamentablemente no, las empresas no lo tienen, ¿sabes? Entonces es ahí donde a veces como que ese desconocimiento puede traer muchas complicaciones a la empresa, tanto contables, de ahí nos vamos a la parte fiscal y nos vamos pues a una cuestión ya jurídica fiscal, los bienes de la empresa, el patrimonio del socio. No, ya Entonces, hasta me puse nervioso, ¿eh? Ya, no, ya no, no, sé ni qué hacer. no llega, o sea, justamente hay que tener como todo lo preventivo para que no pase ese tipo de cosas. Fíjate, Ale, muchos amigos que tengo, empresarios y emprendedores en su mayoría, que me hacen esta pregunta es, oye, es que ¿sabes qué? Ya tengo miedo de facturar mucho, porque si subo mi facturación, me pongo un target en la frente donde pues me pongo a la vista del SAT. ¿Esto es cierto? ¿No? ¿Qué tanto puede estar ahí? No, no, no. Mira, realmente eso es completamente como una situación de un mito. El SAT puede fiscalizar hasta un emprendedor, una persona física. Tenemos juicios de personas físicas que le determinan 1 millón de pesos y que facturó realmente $500,000 al año, a empresas que facturan 100 millones de pesos, 200 millones de pesos, pero tienen las cosas bien y no pasa nada. O sea, realmente no es porque, oye, mientras más facturo voy a estar en la mira. No, eso es completamente un mito. Cuando sí estás en la mira, es literal cuando no haces las cosas bien. O sea, cuando tenemos focos rojos, cuando no declaras lo que es, cuando no pagas los impuestos que son, cuando no pagas las retenciones de tus trabajadores, cuando no los tienes dados de alta, cuando el SAT hace justo un cruce de información con ciertas autoridades y por ahí empieza a detectar que justo si tienes mucha facturación, no sé, 5 millones de pesos, pero pagas 10,000 pesos de impuestos. Ah, bueno, pues ahí no es coherente, ¿sabes? Entonces, pues también sí es correcto que sí puedes pagar menos, pero aplicando una planeación fiscal de forma adecuada, utilizando los bienes de tu empresa, utilizando muchas cuestiones que sí se puede disminuir el impuesto, pero pues justo el típico como de, ay, bueno, es que sí, ya facturé este año 50 millones, hubo una empresa que nos comentó, sí, este año la facturación fue 50 millones, pero solo pagaron en todo el año como 20,000 pesos. En todo el año. Pues obviamente ahí eso Mi no es gente. lógico, ¿sabes? Entonces, ahí sí justo serían los focos rojos para que si la autoridad pues nos mande una carta de invitación, hay una notificación, ya un procedimiento de fiscalización, que ese procedimiento pues sí ya determina como un requerimiento de información muchísimo más trascendental y sí puede determinarse en un crédito fiscal. Yo te iba a preguntar, Ale, ¿sabes qué tengo? El otro día justo, como sabes, grabamos podcast y estaba una persona, un contador, y le estaba aconsejando a nuestra clienta que decía, es que ¿sabes qué? Aguas con los depósitos en efectivo, porque es muy común que nosotros, oye, te deposito y mándame la lana y de aquí para allá. ¿Qué pasa cuando haces depósitos grandes en cuentas particulares? ¿Esto es fiscalizable? ¿El SAT te voltea a ver? ¿Qué pasa en ese momento? Sí, mira, o sea, tampoco es, o sea, es un mito que así de literal de que solo te pueden depositar 14,999, ya 15,000 ya estás en el foco rojo. No. O sea, 15,000 es el límite. 15,000 es el límite, pero aquí lo que sucedió es que hace ciertos ejercicios, hace como dos años hacia atrás, el SAT puso una medida que a partir de los 15,000, el banco, la institución financiera le tenía que dar como un informe cada mes sobre los cuentavientes que superaban pues esos 15,000 de forma mensual. Sin embargo, eso pues simplemente es como para una lista más. La mayoría de las personas yo creo que a veces lo superan, ¿no? Pero aquí el detalle es que no exceda de una forma como abismal que tengas 20,000, 20,000, 20,000 y después 4 millones. Ahí es Ahí es donde está el foco. Sí, Ya, exacto. Ahí ya. es donde está el foco. O sea, realmente, si lo tienes como de una forma común, así es tu operación, ojo, principalmente sí tenemos que tener el pago de impuestos pues de esos ingresos. Si no pagamos impuestos sobre ese ingreso en efectivo,
pues primero ahí, pues sí, ya es un foco rojo para la autoridad porque es como, oye, me estás evadiendo impuestos sobre esos 15,000 que ahí yo presumo el 16% de IVA más pues el 30% de ISR, de forma como general, ¿sabes? Pagar los impuestos sobre esa cantidad. Ahora, ahí hay una situación que el SAT también intenta prevenir sobre una cuestión de lavado de dinero. Eso en coordinación con la UIF. La UIF es la Unidad de Inteligencia Financiera, que en este caso lo que evitan es que haya depósitos justo de cantidades muy grandes y que provengan, ¿sabes? Pues sobre actos ilícitos, Claro. sobre cuestiones pues de narcotráfico, trata de personas, todo eso se maneja en efectivo. Entonces, tratan, obviamente, como que la mayoría de las personas no se manejen en efectivo para que tanto sean como más controladas sobre el pago de impuestos, tanto como la parte de lavado de dinero. ¿De acuerdo? Entonces, va un poquito más hacia allá. Y si en algún momento justo nos cae un depósito importante, hay que tener como muy claro para cómo vamos a acreditar lo que realmente es correcto. Es ese ingreso, o sea, no sé, fue la venta de una casa, fue la venta, bueno, que ojo que también ahí hay ciertos umbrales que no permiten la venta de la casa recibirlo más de 700, 800,000 Justo pesos. te iba a preguntar eso. ¿Qué pasa si vendo un coche, una casa, mi abuelita me dejó dinero? Digo, es cosa que el SAT no va a saber. Sí, sí, sí. Mira, o sea, sí se puede, solamente hay que no superar esos umbrales. Ok. Hay ciertos umbrales, justo, para comprar un coche, creo que es cerca de 300,000 pesos. No lo tengo completamente fresco ahorita, te puedo compartir como es un cuadro. Buenísimo. En la parte de inmuebles, solo puedes pagar hasta 700,000 pesos en efectivo, lo demás siempre tiene que ser con transferencia, cheque o medios electrónicos. Entonces, si tu abuelita te dejó el dinero en efectivo, bueno, pues hay que acreditarlo, si es posible en testamento, si la abuelita lo dejó debajo del colchón, bueno, difícilmente vamos a poder acreditar esa parte, ¿no? Claro. Pero en la medida de lo posible, hay que tratar de clarificar de dónde esos depósitos que son como irregulares, de dónde salen y no provienen de recursos de procedencia ilícita, que es ahí de repente que como que la UIF o el SAT puede bloquear la cuenta. ¿Sabes? Porque dice, a ver, hubo súper breve, una persona que nos buscó, le bloquearon la cuenta y justamente era porque, pues supuestamente la UIF presumió que estaba sobre recursos de procedencia ilícita. Era una señora de 65 años. Y dice, no, o sea, no tengo ni siquiera ni una situación irregular. ¿Cómo? Bueno, ¿Y le bloquearon la cuenta? le bloquearon la cuenta, pero hace 10 años ella pertenecía a una empresa de su papá. Esa empresa era de químicos y lamentablemente ya esa empresa la habían vendido. Pero las nuevas personas, nuevos socios, estaban creando fentanilo No. con esa empresa. Pero obviamente la UIF no tenía claro que esos socios con los que constituyeron la empresa ya se habían salido, o sea, ya los habían vendido las acciones. Entonces, nosotros acreditamos que realmente ella ya no pertenecía a la empresa desde hace 10 años y ya sobre la situación de la nueva empresa, bueno, tenían que revisar con los nuevos socios justamente que estaban creando ese tipo de sustancias, ¿sabes? Entonces, justamente va una situación como un poquito más encaminada a esa parte, ¿sabes? Híjole, vean, yo la verdad es de que, como saben y podrán ver ya entenderán por qué me salí del tema del derecho fiscal. Pero con esto que me dices se me hace impresionante, ¿eh? Es que hay tantos factores que te pueden detonar una observación del SAT y tú ni estás enterado. O sea, esto que me dices del depósito, wow, o sea, ¿cómo? ¿En qué momento pasó de que en cualquier cosita, bueno, también obviamente está la otra parte en la cual, oye, creo que es una exageración y no me late. Sí. Mira, el detalle es que creo que los últimos años, obviamente desde que entró la 4T, sin meternos en temas políticos, pero sí presionó mucho sobre una situación del SAT. Creo que antes de AMLO a nadie respetaba el SAT. O sea, literal, cada quien pagaba lo que quería y nunca tenían sanciones. Porque obviamente decía, bueno, pues nunca me van a pasar nada, ¿no? La compra de facturas a todo lo que da, las empresas realmente pues evadían 100%. ¿Qué sucede? Entra AMLO y trata de regularizar todo eso, pero sobre una situación pues ya que nos vamos a una cuestión de arbitrariedad. Claro. Ya nos vamos sobre supuestos que ni siquiera caen la empresa y demás.
Y ahí ya hay ciertas como afectaciones, como a muchas empresas, de verdad hay empresarios que me dicen, es que literal, es todo lo que tengo. Apenas en la semana también platicaba con un empresario que decía, todo esto estaba llena, licenciada, era una fábrica de uniformes. Tenía clientes con Telcel, Walmart, o sea, les fabricamos todos los uniformes. Tengo 3 personas, porque vino el IMSS y me bloqueó todas las cuentas y le presumió cuotas súper altas y demás. ¿Qué hago? No puedo ya ni siquiera mantener el lugar, no tengo ya clientes, no tengo nada, o sea, pierden la empresa, ¿sabes? Entonces, ahí es como el otro extremo de que no se pagó impuestos durante mucho tiempo, ahora el SAT y el IMSS están presionando de una forma como muy arbitraria y muy complicada a muchas pymes, ¿sabes? Y tanto personas físicas. Wow, es que es increíble que también muchísimo esfuerzo, muchos años, o sea, de la noche a la mañana vaya, ¿eh? Hay que tener cuidado, ¿eh? Ojo, mi gente. Te iba a preguntar otra cosa, Ale. Sí. A ver, te estoy preguntando las dudas que creo que toda nuestra audiencia tiene, salvo empresarios y gente que tengan bien constituidas sus empresas, felicidades. Todos los demás, ahí vamos, ¿no? Entonces, me pagan por transferencia, no facturo. ¿Qué onda? ¿Tengo multa del SAT? ¿Qué pasa en ese caso? Mira, no es que tengas la multa así de que ya te detectó, y el SAT te detecta que ese ingreso no pagaste impuestos y te multo, no. Lo que sucede es que aquí puedes tener una discrepancia fiscal. O sea, si tú no facturas, no compruebas como que realmente estás obteniendo ingresos, porque ese dinero que cae a tu cuenta no necesariamente es un ingreso. Entonces, lo que sí podría suceder es que tú estás, por ejemplo, constantemente en tus cuentas, supongamos, 500, 1 millón de pesos al mes, y no facturas, bueno, justamente volvemos a la parte de la UIF. Van a tener, o sea, estas autoridades, y tanto IMSS, Infonavit, Secretaría del Trabajo, UIF, están interconectadas, ¿sabes? O sea, ya tienen como una colaboración para tener la comunicación muchísimo más efectiva. Entonces pueden analizar que, a ver, tienes todos estos ingresos, no pagas impuestos, ni siquiera facturas una sola vez al mes. Hay una discrepancia fiscal, porque realmente tus ingresos son, pues, en tu cuenta, o sea, también lo revisan con la Comisión Nacional Bancaria, y al final tu pago de impuestos es nada. No tienes registrado trabajadores en el IMSS, entonces ahí pues se puede detonar una discrepancia fiscal. Ahora se van con la parte del patrimonio. ¿Qué tienes de patrimonio? Ah, pues tienes 2 departamentos, tienes 3 coches, tienes 3 casas de lujo. Ah, bueno, ahí justo hay completamente una discrepancia fiscal. ¿De dónde ¿Sabes? salió? Ajá, exacto. Entonces es ahí donde ya podrían detonar y decir, a ver, vamos a revisarte. Pero bueno, la ventaja es que solamente te pueden revisar un ejercicio. Sí, o sea, en el instante, o sea, no va a ser como de, a ver, de los últimos 5 años, no, solamente un ejercicio. Pero obviamente, pues tanto puede llegar el SAT, tanto puede llegar el IMSS, tanto puede llegar Infonavit, tanto puede llegar la UIF, o sea, todas las autoridades, porque ve que estás teniendo un crecimiento patrimonial y no un pago de impuestos. Entonces, eso es lo que detona, no es como que, ay, no facturé esta y pues ya me van a multar. No, eso no sucede. ¿Y qué pasa supongo que hay cientos de miles de personas que la verdad no han de estar formalizadas? Ustedes saben quiénes son. No se hagan de la vista gorda. Entonces, cada uno sabe su pecado. ¿Qué recomiendas en ese caso, Ale? O sea, soy una persona que tengo un negocio, que ya encontré un esquema a través del cual yo estoy generando dinero, pero no estoy dado de alta, de entrada. ¿Tú recomiendas esa formalización? Y segundo, pues, ¿qué tips les podrías dar a la gente para que dé este primer paso, no? Sí, mira, yo creo que 100% ayuda la formalidad, porque si estás informal, pues seguramente estás adquiriendo todo el dinero casi en efectivo, o justamente te hacen los depósitos y les podría pasar en algún momento como la parte que acabamos de comentar, ¿no? La discrepancia fiscal. Si, bueno, estás comenzando un negocio, si ya está funcionando y demás, mira, hay un régimen que no tiene mucho que salió, que se llama régimen simplificado de confianza para personas físicas. Este régimen lo que hace es que pagues súper poquito de impuestos.
O sea, ¿cuánto vas a pagar? O sea, los tabuladores están desde 1.5 hasta 3.5% de ISR. Solamente no tienes que exceder de 3 millones al año. Entonces, si eres informal y todo lo empiezas a recibir en efectivo, bueno, puedes inscribirte en régimen simplificado de confianza, que creo que lo hizo la autoridad sobre esa situación, para motivar para que pues haya más comercio formal que informal, porque obviamente sabes que de ahí, pues del informal pierde muchísimo dinero. Claro. Entonces, en este régimen vas a pagar súper poquito de impuestos, de verdad, casi nada. ¿Y qué te permite? Pues muchas situaciones. Vas a tener pues acceso a otro tipo de proveedores, porque obviamente sí van a pedirte factura, tu dinero va a estar bancarizado, vas a prevenir una discrepancia fiscal. Cuando quieras comprar lo que sea, pues bueno, ahí tienes tu dinero en tus cuentas, no debajo del colchón, ¿sabes? Entonces, puedes aperturar inversiones. Creo que sí ayuda muchísimo. O sea, en realidad la cantidad de impuestos es casi nada. Entonces, está increíble, ¿eh? Sí, yo sí recomendaría de verdad hacerlo. Tienes muchos más beneficios que la parte del pago de impuestos, literal. A mí me encantaría pagar 3%, ¿sabes? O sea, yo pago el 30%, entonces, obviamente porque estamos constituidos como moral. Pero pues esto sería para física. Duda ahí, ¿no puede ser una moral con el... ¿Reciclo? No. Mira, régimen simplificado de confianza, que se conoce más como reciclo, justamente es... Una de las cuestiones es que no seas socio de una empresa. O sea, no tienes que ser socio de una persona moral. Una de las cuestiones que lo solicita. Y otra es que justamente no excedas pues los 3 millones al año. Pero no puede ser una SADCB o SDRL con reciclo aunque seas una persona. No, es que haz de cuenta que, todas las personas morales sí tienen que estar constituidas por dos personas, 2 socios. En México no se puede. Solamente hay una empresa que se llama SAS, pero la verdad esa empresa es como más igual, como de emprendimiento. No puede superar cerca de los 6 millones, más o menos está el umbral. Pero pues yo sí no recomiendo. Si ya vas a aperturar una moral, pues mejor abre una notaría. La verdad es que la SAS yo no la recomiendo. No se puede. Fíjate que la había escuchado, no sé mucho de ella. Sí había escuchado que tiene como un tope de 6 millones. Uh-huh. Pero, digo, me considero, por supuesto, un ignorante en el tema. Bueno, tampoco, porque ya después sí tengo como una cierta noción, pero si me preguntas cuál es la que te conviene, por supuesto que mi respuesta es no tengo idea. Sí, claro. Entonces, si tengo la posibilidad de una SAS o un reciclo, ¿me voy por el reciclo? ¿Me recomiendas? Sí. O sea, SAS la verdad es que yo sí no la recomiendo porque empiezas a tener obligaciones como persona moral, pero en realidad es como si fueras persona física, porque eres una persona. Entonces, ahí no estás recibiendo como, pues, las preferencias de este régimen, que tal vez justo, pues, dices, bueno, facturo, no sé, 2 millones al año y te constituyes por SAS, vas a pagar 30%. Así eres reciclo, vas a pagar 2%, ¿sabes? Es una locura. Es una locura. Entonces, ahí 100%, pues es, si facturas menos de 3 millones, 100% recomendado, reciclo. SAS, la verdad es que justo, pues ni siquiera tiene como los panoramas suficientes para crear una planeación. Entonces, mejor, si ya vas a constituir moral, mejor vete por una SADCB o una SC o una SDR, ya generas tu estrategia fiscal, sí, exactamente, para poder bajar impuestos. Venga. Exacto. Entonces, la que queda intermedio, la SAS, como que no está ni en un lado ni la otra, y pues como que no, nada más pagas el 30%. Entonces, en tu recomendación, persona física, no llegas a los 3 millones de facturación, vete al reciclo, no la pienses. Ajá, exacto. Ya pasaste los 3 millones de pesos, no te vayas a la SAS, constituirte como moral y generar una estrategia fiscal para poder deducir todo el tema y tener mayor... Exactamente. Okay. Tal cual. Ahora, Ale, platícame un poquito, ¿cuáles son los mayores errores o cuál es el mayor error que tienen los emprendedores a la hora de darme de alta en el SAT? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué es lo que siempre, cuál es la piedrita del zapato que siempre ves que es muy común? Sí, mira, yo creo que el mayor error es no saber sus obligaciones fiscales. Okay. Al no saberlas, pues obviamente no se contratan un contador y tal vez ese contador tampoco la sabe. Literal, es que es como que ese es el
colmo. De verdad, es que yo quiero muchísimo los contadores, de verdad, son mis mayores aliados, tanto en la parte de defensa como planeación, pero también nos hemos encontrado muchos en el camino que de verdad es que sí han cometido muchos errores y las empresas son las que tienen las consecuencias. Después ellos se van y quien tiene las consecuencias pues es el empresario, ¿sabes? Entonces, creo que conocer tus obligaciones fiscales dependiendo del régimen, o sea, si ya diste de alta, bueno, acércate con un experto y decir qué es lo que tengo que hacer cada mes para cumplir con mis obligaciones. ¿Cómo funcionan los impuestos? ¿Por qué tu precio le tienes que agregar el IVA y obviamente ya le tienes que dar tu precio con el IVA? El IVA, recordar que no es tuyo. Un error, que eso yo creo que el 99% lo hace, es si me cobras 100 pesos y quieres quedarte esos 100 pesos. No, esos 100 pesos le tienes que descontar el IVA. O sea, ese IVA tú ya lo cobraste, ese 16%, eso es del SAT. Eso tú lo tuviste que haber agregado a tu servicio. Entonces, si quieres, obviamente, que tu precio que sea 100 pesos, bueno, cobras 116. Esos 16 es el IVA. Eso se lo tienes que enterar. Eso nunca es tuyo. Tú se lo cobraste de más al cliente, pero para que eso fuera directamente para el SAT. Todos los servicios o productos tienen un 16%, que eso es para el SAT. Entonces, la mayoría de los empresarios no entiende esto y se queda siempre con el IVA. Y luego a la hora de pagar impuestos, que el IVA es mensual, se tiene que hacer las declaraciones antes del 17 de cada mes. Dicen, es que no tengo para pagar. ¿Pero por qué no? O sea, no te financies con el IVA. Sí, claro. El IVA Están nunca jineteando el IVA. El IVA nunca es tuyo. Así, literal, es como por ahí un chiste de, como igual que tu ex, nunca fue tuyo. O sea, real. Entonces, el IVA no. O sea, tienes que entender que eso, inclusive, en un libro que leí que se llama La ganancia es primero, recomienda separar la parte de los impuestos en otra cuenta. O sea, de cada ingreso, separa los impuestos en otra cuenta para que obviamente tú consideres realmente cuál es lo que dispones y no tener todo revuelto, porque si no, si tienes 200,000, pues crees que esos 200,000 son disponibles y ya pediste algo y ya te quedaste en ceros. No, esos 200,000 no. Ahí era una 16% por parte del SAT, claro, que recuerda que tienes que pagar. Entonces, son de esos errores que mes con mes, imagínate, no pagas durante 1 año, 2 años, 3 años, después tienen un cuento ¿sabes? Claro. Oye, y Ale, respecto al tema de la deducibilidad, para el SAT, ¿qué es deducible y qué no es deducible? ¿O cómo yo defino qué puedo deducir? Mira, yo aquí lo que diría para saber qué es deducible o no, te hago esta pregunta. ¿Quién conoce más el negocio? Tu negocio, el negocio que tenga Juanito, Pedrito, Pablito. ¿Quién conoce más el negocio? ¿Tú o el SAT? Pues yo. 100%. Ahora, solamente hay que recordar que el SAT, para personas morales, y también ya si tienes obviamente como una empresa en actividad empresarial, o sea, una persona física con actividad empresarial, podrás manejar las mismas reglas. Reciclo, ahí sí una parte que habíamos comentado, ese no tiene deducciones, porque obviamente ya estás pagando súper poquito de impuestos, o sea, ahí ya no puedes meterle todavía más para pagar 0.3%, no, eso ya no se puede. Okay. Entonces, quitamos a reciclo. Vámonos con personas morales o personas físicas con actividades empresariales. En esa parte hay que recordar, bueno, personas morales es lo que sea estrictamente indispensable. Pero tú vas a saber justamente, Fabián, si esa lámpara es indispensable para ti, que costó, no sé, 50,000 o podías comprarla de 1,000. Literal, tú sabes si es estrictamente indispensable. De ahí hay algunas preguntas que podemos hacer. A ver, de no comprar ese producto o servicio, ¿mi negocio se puede limitar a la operación o puede dejar de facturar? Sí. ¿Por qué? Porque obviamente esa lámpara hace que tengas justamente la parte de la experiencia del podcast, como me comentabas, ¿no? Tú realmente buscas que sea una situación de crecimiento, no un podcast más, una grabación más. Bueno, entonces, ¿por qué sí esa lámpara es estrictamente indispensable? ¿Sabes? Entonces, el SAT obviamente va a tener su mente súper cuadrada y va a decir, no, eso no es indispensable. No, claro, por eso volvemos a la parte de quién conoce el negocio. Tú, yo conozco mi negocio. Cada uno conoce 100%
qué es lo que necesita para su funcionamiento, ¿sabes? Entonces, tenemos que hacernos esas preguntas. En caso de no adquirirlo, ese producto o servicio, ¿mi operación se podría disminuir? Yo la verdad es que con eso me agarro absolutamente todo. O sea, sí, se disminuye. Tratamientos estéticos, sí, se disminuye. No, es que es real, sí, o sea, también se puede, ¿no? O sea, justo Sí. hacer contrato con la empresa, yo soy imaginándole mi marca, etc., muchas situaciones, ¿no? Pero justo es como de no adquirir eso, ¿se puede disminuir? Sí, ok. O se puede detener, claro. Entonces, sí, pues es procedente en esa parte, es deducible. Nada más, ojo aquí, hay que documentarlo de una forma correcta para que en el momento en que nos llegara a requerir información, tengamos el soporte documental, Claro. que sí se compró, que sí está la factura, que sí está la materialidad. Porque si no, ahí ya podría presumir que igual y compramos una factura, ¿sabes? Oye, justo te quería preguntar de ese tema. Para no incurrir en esa práctica tan usada por nuestro querido gremio empresarial, también ustedes saben quiénes son. Casi todos, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago yo para pagar menos impuestos de una forma legal? Mira, es que justamente creo que lo que comentaba hace un momento, están tan acostumbrados que la única práctica es como justo compra de facturas, de forma todo súper agresivo y demás. No, de verdad es que la mejor forma es legal. Y sí está permitida, la planeación fiscal sí es permitida por la ley. ¿Qué podemos utilizar? Pues obviamente todo lo que la ley nos permite. Recuerden, o sea, en realidad es todo lo que está, ¿cómo es? El principio general de derecho, espera, se me fue un poquito. Todo lo que no está prohibido, está permitido. Entonces, podemos utilizar 100% la ley para optimizar nuestros impuestos. Hay muchos bienes, muchas situaciones, muchos activos que en realidad están ahí parados y no les damos pues, el suficiente como estrategia fiscal para reducir nuestros impuestos, ¿sabes? Entonces, creo que hay que como que cambiar el chip de solamente la compra de facturas o solamente son las cuestiones ilegales. No, ya saben de eso, está súper detectado por la autoridad, es súper fácil que lo detecten, algoritmos, inteligencia artificial, o sea, es muy fácil. Entonces, vámonos obviamente por esquemas 100% legales, utilizando todos los activos de nuestra empresa para reducir impuestos. De verdad, se puede, es legal, se puede documentar. Hay muchas líneas que se sigue, como la parte corporativa, se revisa la parte corporativa, la parte laboral, la parte fiscal, la parte jurídica, y se aterriza pues ciertas estrategias de forma adecuada. Entonces, Perdóname que te sí, interrumpa. no. Es que justo te iba a preguntar eso. ¿Qué le recomiendas entonces, tanto a una pyme como a un empresario y a estas personas informales? Primero, para no tenerle miedo al SAT, ¿no? Porque mira, todo el mundo dice SAT y te pones a temblar. Entonces, no sé, no sé si hay alguna recomendación o algún tip que nos puedas dar de entrada, como para estar tranquilos en nuestro negocio, de que si llega algo, estemos preparados. Sí, claro. Mira, es que yo creo que es un poco amplio porque obviamente hay que conocer cada régimen, ¿no? O Claro. sea, si somos personas morales, pues tener obviamente el cumplimiento mes con mes, el pago de nuestras declaraciones, antes del día 17, pagos provisionales, IVA, ISR, todo bien presentado, presentación de la contabilidad electrónica. Si estamos todo en orden ahí, mira, aunque nos llegue una carta de invitación, un correo, lo que sea, bueno, estamos en cumplimiento, ¿sabes? Entonces, ahí, pues primero, repito, conocer nuestras obligaciones. Una vez conociendo ya la parte de nuestras obligaciones, bueno, si queremos optimizar nuestros impuestos, pues yo creo que sí asesorarte también es un tema muy amplio porque obviamente pues hay muchos regímenes, hay muchas, no opera lo mismo una constructora que un hospital, que una empresa de servicios. Entonces hay que revisar justamente como a detalle qué tipo de servicio brindas para ver de qué forma se puede optimizar. Entonces ahí ya cualquier cosa que estés haciendo de forma correcta, pago de tus impuestos, todo completamente documentado, pues ya cualquier notificación, pues ya no va a pasar nada, ¿sabes? O sea, Claro. vas a saber que tu cumplimiento está de forma
regular, no hay una situación de que, oye, sí, es que no estoy pagando impuestos. Entonces, también, obviamente que no es lógico, pues, facturar muchísimo, no declarar lo que facturas, porque a veces es como, facturo 500,000 y declaro solamente 100,000. Pues no, porque obviamente el timbrado de las facturas, pues ya están. Entonces, pues ya lo facturaste, pues ya lo tienes que declarar. Entonces, en esa parte hay que también cuidar muchísimo lo que facturas, no tiene que haber discrepancia con lo que estás declarando y en esa declaración pues también ahí ya detona la parte de los impuestos. Entonces creo que son puntos súper importantes. Si hay retenciones, ¿cuándo hay retenciones? Cuando son a veces persona moral a persona física, no, la física le retiene la moral le retiene a la física. Hay retenciones de sueldos y salarios o de servicios profesionales. Esas retenciones también no es tuyo, igual que el IVA. O sea, lo tienes que enterar. Pero pues justo es como que diferenciar el tipo de impuesto para saber en qué momento sí lo tienes que pagar, ¿sabes? Solamente el ISR, pues ahí es donde ese sí se tiene que bajar. O sea, ese sí se puede bajar. Pero toda la parte de retenciones, IVA y demás, eso no. O sea, porque eso tú ya se lo quitaste al trabajador inclusive. Claro. Entonces ya lo tienes que enterar. Entonces, esas recomendaciones, o sea, es como revisa justamente como que diferencia esos tipos de impuestos y págalos. O sea, no te financies con eso. O sea, eso tarde o temprano va a traerte consecuencias. Y obviamente, pues evitar a toda costa esquemas ilegales. O sea, ya no estamos en el momento, la era de esquemas ilegales. O sea, compra facturas ya quedó en el pasado, sindicatos ya quedó en el pasado, todo el tipo de cuestiones que sean como en contra de los trabajadores, que a veces se aprovechan mucho en esa parte, ya está súper revisado. Entonces, creo que es momento de cambiar como la mentalidad de ese tipo de esquemas. Ya no funcionan, ¿sabes? O sea, ya no funcionan, mejor vámonos sobre pues un esquema legal y que sea seguro para tu empresa. Mi gente, ¿qué les puedo decir? Dejen de comerse el IVA, por favor. Literal. Dejen de pellizcar lo que no es de ustedes, por favor. Entonces, ¿qué mejor información nos acaba de dar Ale? Yo creo que va a haber una segunda parte definitivo. Es algo, wow, no sé, estoy sin palabras porque una sola maniobra del SAT y que cache que no tenés pues, todo en orden te puede generar, obviamente, pues unas consecuencias irrevocables, ¿eh? Entonces, 100%. Ale, platícanos dónde te pueden encontrar, dónde te encuentran, tu teléfono, tus redes, no sé. Sí, claro. Mira, nuestro despacho se llama Balance Law Firm. Estamos en Paseo de la Reforma 231. En todas las redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, estamos como Balance Law Firm. Y yo también, bueno, creo contenido en materia fiscal. Estoy como Ale Hilguera, también en todas las redes sociales. Instagram, TikTok, LinkedIn. Entonces, ahí me pueden encontrar. Mi correo, pues, es alejandra.hilguera@balance.com.mx y, pues, hasta el teléfono de la oficina, claro. 56 18 37 67 86. Ahí cualquier cuestión, cualquier duda, ahí con muchísimo gusto, de verdad, pueden mandarme un mensaje, pueden escribirme, oye, tengo esta duda. Es mucho mejor, de verdad, la parte preventiva, pues a una situación que ya se pueda complicar con tu empresa. Mi gente, paguen sus impuestos, no se coman el IVA, generen asesoría y la mejor estrategia. Cuídense mucho, aquí estamos. Hasta Muchas el siguiente, gracias. afortunados. Bye. Hasta luego.